Grabar. Buenos días a todos nuevamente, a los que están. Ya sabemos que se pueden sumar algunos otros compañeros. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de ser bastante sintéticos. Ahí ya compartí pantalla con ustedes, con la presentación del día de hoy. ¿Cuál va a ser la estructura de la clase? Vamos a comenzar con este tema, que son los derechos humanos y la democracia. Después de ver esta presentación, vamos a hacer la revisión de nuestro trabajo académico. Vamos a ver una parte del video que yo les di y voy a elegir algunos para que me respondan las preguntas que aparecían allí. Y finalmente vamos a finalizar la clase o el encuentro con la completación de un crucigrama que vamos a ir realizando en pantalla y obviamente relacionado al mismo tema de los derechos humanos. Bien, esa es la estructura entonces de la presentación del día de hoy. Vamos a proyectar acá. Antes de iniciar con lo que aparece acá, me gustaría preguntarle a ustedes cuál fue el tema que vimos en Educación Ciudadana, en el encuentro virtual pasado. ¿Cuál fue el tema central que analizamos? Están por si acaso con la alternativa para que ustedes reactiven su micrófono, o si no, también pueden ir escribiéndolo en el chat. Eh, entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál fue el tema visto en el encuentro virtual pasado? Pueden mirar ahí donde hayan tomado algún apunte o no sé si lo recuerdan eh, de otra forma. ¿Qué desafíos tiene la democracia? Ya, muy bien, ese era el tema o el título del tema que comenzamos a analizar en el encuentro anterior, ¿qué desafíos tiene la democracia? Eh, si bien también recuerdan, dentro de esa temática o dentro de ese encuentro, analizamos algunos aspectos como la historia de la democracia, eh, conversamos también sobre cómo algunos procesos históricos importantes habían tenido mucha influencia sobre esta, sobre la aparición o el desarrollo de la democracia. Hablamos de la Revolución Francesa, recordarán ustedes, de la Ilustración, de la independencia de Estados Unidos, entre otros aspectos. Esas fueron las principales temáticas mencionadas en la clase pasada. Hoy día vamos a seguir con este tema, pero llevándolo a otro punto, a otro, especificándolo en otro aspecto, que seguimos hablando de democracia, pero le agregamos lo de derechos humanos. Vamos a analizar cómo surgió, cómo apareció esto de los derechos humanos, que me imagino que ustedes más de alguna vez han escuchado y saben que son sumamente importantes. Bueno, aquí hay una imagen eh, donde aparece la esposa de Roosevelt, junto con la Declaración de los Derechos Humanos. Todo esto se da en qué contexto? En el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la etapa o la fecha donde aparecen de forma más concreta los derechos humanos como los conocemos hoy día. Allí se firma un compromiso internacional y además comentarles que esto de la Declaración de los Derechos Humanos es uno de los documentos que está más traducido en el mundo. Pero eso es a modo de introducción. Ya vamos a ir profundizando un poquito más. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje del día de hoy? Reconocer el concepto de Estado de Derecho y derechos humanos y explicar por qué es el fundamento de un régimen constitucional. En esencia, vamos a hacer hincapié entonces en la importancia de los derechos humanos dentro de un país, dentro de un Estado, dentro de una nación. Si van teniendo dudas, chicos, ya saben, tienen la opción ahora de reactivar sus micrófonos o también pueden escribir en el chat, ¿ya? Pero la idea es que vayan preguntando si no entienden algo. Vamos a ir, no sé si rápido, pero vamos a ir avanzando de forma bastante progresiva para no quedarnos estancados en algunas cosas que son de conocimiento bastante general. Ahí en pantalla ustedes están viendo en este momento algunos de los derechos humanos más importantes. Creo que si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuáles son, cuáles son los derechos humanos, primero, más allá de lo que son, sino cuáles son. Seguramente muchos de ustedes no tenían el conocimiento específico de cuáles son esos derechos humanos. Entonces es muy importante
que ustedes tengan conocimiento de aquello, aparte de saber qué son. No nos sirve saber qué son si es que además no sabemos cuáles son, porque saber cuáles son nos va a permitir poder convivir en una sociedad de forma adecuada, de forma pacífica. No vamos a leerlos todos, vamos a quedarnos con algunos, porque después también vamos a ir especificando. ¿Cuáles podemos mencionar? Por ejemplo, la libertad y la igualdad es alguno de los derechos o es uno de los derechos humanos. Un juicio público y justo, la presunción de la inocencia, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, libertad de pensamiento, libertad de religión, eh, propiedad, derecho a la propiedad privada, eh, derecho a trabajo y libertad sindical, derecho a la educación, derecho a la cultura, son algunos entonces de los más importantes, o sea, todos son muy importantes, pero son algunos de los que podemos destacar en este instante. Bien, eh, pasemos entonces a lo siguiente. Como les dije, esto es más que nada para que ustedes tengan una visión general o panorámica de cuáles son los derechos humanos. Ahora vamos a la definición de qué son los derechos humanos. Eh, la definición clásica dice, son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Nos quedamos con la primera parte de esta definición, prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, o sea, están con cada uno de nosotros, ya por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de ser persona, ya vienen con nosotros, no es que tengamos que comprarlos o ganarlos. Los derechos humanos en ese sentido no se ganan, sino que vienen de forma natural con cada ser humano, con cada persona. ¿Por qué son importantes? Porque reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano. Es una de las tantas razones de por qué es importante o por qué son importantes la existencia de estos derechos humanos. Eh, el valor de la libertad también como fundamento inmediato es uno de los puntos porque son relevantes los derechos humanos y la existencia de los mismos. La libertad. Libertad que muchas veces sabemos y yo creo que ustedes conocen, hay en muchas partes del mundo, en muchas zonas o regiones de nuestro planeta que no se cumple, que se está violando constantemente con ese derecho humano. Es importante mencionar que no solo los derechos humanos deben ser reconocidos por nosotros como individuos, por nosotros como personas en una sociedad, sino que es un deber del Estado, de cada Estado, si hablamos del Estado de Chile, si hablamos de Argentina, de Italia, de Francia, cada Estado, cada organización política debe reconocer la existencia de esto y por supuesto no solamente reconocerlo, sino que respetarlo. Respecto a algunos antecedentes, y lo veíamos en la primera imagen, cuando surgen o cuando aparecen de forma concreta los derechos humanos, ¿cómo los conocemos hoy en día? O por lo menos muy similares a cómo lo conocemos hoy en día, fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya recordarán ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial fue una etapa en que se vivió una catástrofe dentro de la humanidad. Millones de muertes, más de 50 millones de muertes, pérdidas materiales, eh, pérdidas de todo tipo, lo cual obviamente llevó a que una vez finalizada la guerra se buscase que esa situación no se vuelva a repetir nunca más. Entonces, ¿qué fue lo que se creó allí? Más allá de los derechos humanos, ¿alguien sabe cuál fue la organización que se creó en esta época? ¿Pueden reactivar su micrófono? La ONU. Correcto, muy bien. La ONU, o la Organización de Naciones Unidas, fue el organismo creado por los diferentes países, por una parte importante de los países, que busca, hasta los días de hoy, que es un organismo que existe, que busca la protección y garantizar que se respeten estos derechos humanos.
y no llegar a situaciones como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son algunos de los lugares o de los documentos donde se encuentra explícito todo esto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente, que es la más conocida, pero hay otros más: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros documentos. ¿Ya? Pero lo esencial es que está garantizado, o por lo menos explícito, a través de de diversas publicaciones. ¿Cuáles son algunos principios y cuáles son algunas características de estos derechos humanos? Hay una progresividad, sin discriminación, son irrenunciables, interdependientes, o sea que uno puede tener mucha relación o directa relación con otro derecho humano. No son independientes entre sí, sino que dependen entre ellos mismos. Indivisibles, no es que tú puedas decir es que este derecho humano hasta cierto punto, hasta cierta parte, no, son indivisibles, es uno en su conjunto. Son universales, son innatos, que quiere decir que vienen con el ser humano, vienen con la persona, con el individuo, inviolables, intransferibles. Yo no puedo decir es que él me selló su derecho de alimentación. No, no corresponde. Eh, Complementarios, se ayudan unos con otros, imprescriptibles, no tienen fin, a eso se refiere lo de imprescriptible, no jerarquizables, todos son importantes, y son transnacionales. No es que en un país sí, en otro país no. Ahora, la realidad muchas veces nos indica que no necesariamente se cumple esto. Eso de en un país sí, en otro país no. Hay en países donde lamentablemente se violan los derechos humanos o se interpreta esto de los derechos humanos obviamente a su propia conveniencia. Pero eso es una problemática. Que suceda no quiere decir que sea lo correcto, ¿ya? Sino lo correcto es que son transnacionales y no deberían tener fronteras. Esto es muy importante porque más allá de que no sean jerarquizables, sí los podemos clasificar por generaciones. Quiere decir que a través de la historia progresivamente han ido apareciendo y sumándose a esta lista de derechos humanos. ¿Cuáles son estas generaciones? Vamos a verlo de inmediato. Son tres habitualmente, por lo menos dentro de la clasificación que estamos estudiando ahora. Podemos hablar de derechos humanos de primera generación. Insisto, no significa que sean más importantes o menos importantes, pero simplemente para tener como un orden o una clasificación. La primera generación serían los llamados derechos civiles y políticos, ya vamos a mencionar algunos y después también lo vamos a trabajar. La segunda generación, que podemos decir son derechos humanos de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, y una tercera generación de derechos humanos que podrían también traducirse como los derechos de los pueblos, de las naciones. Vamos a la primera generación. Tienen su fundamento en la libertad individual, están constituidos por aquellos que nacen con el individuo y su defensa ante los poderes públicos, ante el Estado y sus instituciones. Surgen, y por eso les decía que aquí viene viene totalmente relacionado a cómo han ido avanzando a través de la historia, surgen luego de la Revolución Francesa y a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento que se publica en ese contexto de esa revolución. Ahora sí mencionamos específicamente cuáles son estos derechos de primera generación para que ustedes lo puedan entender mejor. Derecho a la vida, derecho al honor, a la libertad, a la seguridad y a la integridad personal, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, a petición, a libre tránsito, entre otros. ¿Ok? Respecto a la segunda generación, eh, dice, tienen su fundamento en la igualdad de los seres humanos. Les corresponde a los poderes públicos el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes económicos, sociales y culturales. Recuerden que dijimos que la segunda generación está más bien relacionada a esto, económicos, sociales y culturales. Ahora sí mencionamos específicamente cuáles son estos derechos. Derecho al trabajo, derecho a la educación, a la salud, a la protección y asistencia a los menores de la familia,
derecho a la vivienda, son algunos de los derechos que podríamos clasificar dentro de esta llamada segunda generación. Y si vamos a la tercera generación, dame un segundo, ya. Si vamos a la tercera generación, hablábamos de que son los denominados o llamados derechos de los pueblos o de las naciones, y que no tienen que ver tal vez necesariamente con un ser humano, sino que tienen que ver con una comunidad, con un grupo de seres humanos, ¿ya? Lo cual no significa que sea menos importante. Para su cumplimiento se requieren leyes concretas, tanto del Estado como de la comunidad internacional. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. Por eso les mencionaba que aquí no tiene que ver necesariamente con lo que ocurra con una persona, sino que lo que ocurre con varias. Por ejemplo, derecho al desarrollo, derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada país, que cada nación, que cada grupo humano pueda ir decidiendo cómo ir construyendo su propio futuro, su presente y su futuro, y no que venga otro país a intervenir respecto a tus decisiones. Derecho al medio ambiente, también, si se dan cuenta, es algo que puede ser importante tanto para un ser humano como para toda la humanidad. Derecho a la paz, que es evidente que se requiere tanto para uno como para una nación o para un continente, para toda la humanidad en general. Bien, como les comenté, fuimos un poquito rápido porque son cosas muchas veces muy conocidas o que no son de difícil comprensión. Y además lo vamos a ir complementando con lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver parte del video que yo les pedí que vean, que observen, y ahí vamos a tener más participación porque les voy a pedir que ustedes me mencionen específicamente cuáles son los derechos humanos que creen que menos se respetan en el mundo, a partir de lo que vimos ahora en la presentación y de lo que aparezca en el video. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a lo que acabamos de ver, o si no, para pasar al video y a la revisión del trabajo. ¿Alguna duda o consulta? Estoy, por si acaso, atento en el chat, o si alguien quiere activar su micrófono. Al parecer no hay dudas, porque nadie me escribe en el chat, nadie reactiva tampoco su micrófono. Vamos a pasar entonces, chicos, a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Vamos a nuestro trabajo académico, que yo les dejé la semana pasada, que es esto, que están viendo ahora en este instante. Aquí sí les voy a ir pidiendo o preguntando por sus opiniones. Esta guía o esta actividad obviamente está relacionada a los derechos humanos, que es lo que estamos viendo en este instante. Y vamos directamente a la explicación. Dice: estimado estudiante, te invito a observar la imagen que aparece más abajo, y de allí debes elegir y explicar los 3 derechos humanos que tú consideras menos se respetan en nuestra actual sociedad. Para ello se pueden apoyar en el link del video que aparece, donde dice recursos de apoyo complementario, un video que se llama ¿Qué son los derechos humanos? Y entonces ustedes tenían que ir acá a esta imagen que están viendo en este instante, donde aparece también mencionado una lista de derechos humanos, ¿bien? Y después tenían que decirme cuáles son los 3 derechos que ustedes creen que menos se respetan en nuestra actual sociedad. Entonces, vamos a compartir ahora el video, vamos a ver una parte del video, no todo, y después les voy a ir preguntando a ustedes entonces cuáles son los derechos humanos que consideran menos se respetan. O vamos a ir haciendo preguntas también relacionadas a lo mismo que acabamos de explicar. Así que presten atención al video, no debería verse con demasiados problemas porque está descargado, así que debería escucharse y verse bien. Cualquier cosa me hablan en el chat. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow.
I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskeret kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Scottish. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas.
Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Bien, ahí entonces veíamos una parte de este video, faltaba un par de minutos, donde se explica un poquito de la historia de cómo fue avanzando los derechos humanos, además de conocer algunas opiniones respecto a lo que son y cuáles son, y además a un cuestionamiento de si realmente todo ha cambiado a partir de la existencia de estos. Y es lo que vamos a conversar ahora. Vamos a volver entonces nuevamente a nuestra pantalla. Y voy a ir eligiendo algunos de ustedes. No sé si primero de forma voluntaria quieren contestarme cuáles son entonces de los derechos que aparecen acá. ¿Cuáles son los derechos que ustedes creen que menos se respetan en la actualidad? Lo pueden explicar a través de algunos ejemplos, entre otras cosas. No sé si de forma voluntaria hay alguien que quiera decirlo. Yo prefiero. Ya, Connie, te escucho. Ya, el que no habrá distinción. Porque, por ejemplo, con lo que está pasando hoy en día, porque a la gente de color se le sigue discriminando, o en sí se ve que a las mujeres hoy en día tampoco tienen el mismo nivel de derechos que un hombre, por así decirlo, en ciertos sentidos. Ya, ok. ¿Alguno otro que hayas anotado? Me queda claro a partir del ejemplo este primero, no sé si anotaste otro. No. Ya, pero no importa, está bien por lo menos lo que acabas de mencionar. Muchas gracias, Connie. ¿Alguien más que me vaya agregando otro derecho que cree que no es respetado en la actual sociedad? Voy a esperar ahí, a ver, en el chat, la Javi me dice la libertad de expresión. Javi, no sé si puedes activar tu micrófono para que me expliques un poquito por qué crees tú que ese derecho humano no se respeta como debiese ser. Hola, Víctor. Hola, Javi. Yo diría que la libertad de expresión es uno de los derechos que menos se respeta porque la gente tiene un pensamiento diferente en cada uno. Y, por ejemplo, las personas que son gay, lesbianas, ellos quieren tener así como su libertad de expresión, dándose la mano, besándose en público, y la gente tiene un pensamiento tan cerrado que no respeta la libertad que ellos quieren tener.
Ok, sí, Javi, me queda muy claro, estoy también de acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera Profe, hablar? pero no sé si estaba bueno. Te escucho, Javiera. El derecho a vivir en familia, ¿Ya? No sé si me puede explicar por qué o cuándo no se va a aplicar. porque, porque los niños, por ejemplo, que están en el Sename, no dejan ser adoptados por personas que están casadas con personas del mismo sexo, por decirlo así, o están juntos del mismo sexo. Mm, Y ok. eso. Sí, ok, Javiera, muchas gracias. Y además allí, aparte de lo que menciona, eh, creo que también se podría agregar el tema de que la forma en cómo viven muchos de estos niños que están en esta institución, no en todas partes, pero en algunos lugares de esta institución, obviamente va totalmente en contra de muchos de los derechos humanos que estamos estudiando. Así que también estoy de acuerdo allí con Javiera. Ahí tenemos por lo menos los tres que habíamos pedido en esencia. Si se dan cuenta, era una actividad muy sencilla, pero no por eso menos importante. De repente hay que reflexionar un poquito y analizar esto. ¿Alguien más? Miren, van quedando 3 minutos. Me interesa conversar un par de cositas más y después vamos a hacer la actividad de cierre, que básicamente vamos a ir completando un crucigrama entre todos. Yo, profe. Ya, Mati. Yo elegí el derecho a una vida adecuada, debido a que ahora por este contexto de coronavirus, lo que ocurrió fue de que salió a la luz igual en gran parte la gran cantidad de gente de que no aguanta poder vivir sin el sueldo del día a día. En este caso, tanto por la gente que trabaja en la calle que por la gente que tiene un trabajo. Se necesitaron canastas familiares, entre otras cosas, entonces deja luz de que aún el sistema no logra en gran parte asistir a todas las personas de la nación para que tengan una vida digna. Ok, sí, muchas gracias, Mati. Estoy de acuerdo con Mati, lo iba anotando ahí en pantalla. Mati lo mencionaba, derecho a una vida adecuada, y entre paréntesis anota algunas cosas como trabajo, salud, educación. Hemos visto que muchas personas, lamentablemente, no pueden acceder obviamente, a un trabajo digno. Algunos que son forzados a trabajar en este mismo contexto. El tema del acceso a la salud, que muchas veces, no solo hoy, sino que siempre ha sido un tema que es complicado y que no siempre se ha dado como nosotros esperamos. Giovanna, no sé si también le gustaría comentar algo. Mister, yo tengo una consulta. Dime. Que yo supe que Estados Unidos no tiene derechos humanos o tiene diferentes formas de hacer sus derechos humanos. ¿Eso es porque o estoy equivocada? O sea, claro, efectivamente, no es que no tengan derechos humanos. Sí, como hablamos en esta presentación, los derechos humanos son transnacionales, o sea, son aplicables a todos los países del mundo. Ahora, distinto es que en cada país se respete en su totalidad lo que aparece en esta lista. Esas son cosas distintas. Hay países, hay dictaduras en el mundo donde no se respetan los derechos humanos, a pesar de que existan y que deberían ser para todos. Pero en Estados Unidos los derechos humanos sí son aplicables en su totalidad. Ahora no quiere decir que no vayan a haber personas o grupos que no respeten eso, pero no es que no tengan derechos humanos. Chicos, ¿alguna otra duda o consulta? Creo que son muy interesantes las cosas que han agregado todos ustedes y que por lo menos han notado efectivamente que hay muchas cosas o en muchos contextos donde no se respetan los derechos humanos que están mencionados. Como aparecía también el hecho de que existan y que haya una lista no significa que sea todo perfecto en el mundo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar observando y cuestionando constantemente. Voy a finalizar la reunión.
Les pido que por favor ingresen, creo que deberían poder ingresar con el mismo link. Si no pueden, le envío el link a Giovanna, pero deberían poder ingresar con el mismo link para poder hacer la actividad de cierre, que son 5 minutos, 6 minutos máximo, y terminamos. ¿Ya? Así que traten de ingresar ahora con el mismo link, por favor. Voy a finalizar entonces la reunión.